Ascensión del Señor. El Señor esté con vosotros. Conclusión del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor. Ascensión del Señor era uno de los 3 jueves que se decía brillan más que el sol. Eran el Jueves Santo, el Jueves de Corpus y la Ascensión del Señor. Bueno, la solemnidad fue trasladada a este domingo, el domingo séptimo de Pascua, hace algunos años. Pero en rigor fue el pasado jueves, efectivamente, cuando se cumplieron los 40 días de la resurrección del Señor. Ahora, ¿por qué se hizo así? ¿Por qué se hizo este cambio? Bueno, por los siempre mentados motivos pastorales. Como es día de precepto, solemnidad de guardar, y en estas sociedades laicas y laicistas, el jueves de la Ascensión, como tampoco el de Corpus, ¿no? Es feriado, no es feriado, pues a pasarlo el domingo, sin más. Bueno, claro, eso tiene un inconveniente grave. Vamos perdiendo tradiciones y hace que no podamos seguir la Sagrada Escritura. Porque el jueves, como digo, este último fue el día en que se cumplieron los 40 días de la ascensión del Señor. Y a partir de ese jueves contamos 9 días, que son los de la primera novena de la historia, a Pentecostés. Fue justamente antes de partir, el jueves, cuando el Señor mandó quedarse a los apóstoles, a los discípulos en Jerusalén, orando en espera del Espíritu Santo. Y por eso el próximo domingo es Pentecostés. Bueno, 40, lo sabemos, es esos números que se repiten, números bíblicos, y que recuerdan ahora los 40 días del resucitado que se apareció a los suyos, atención, a los suyos, no se apareció a los fariseos ni a otros, sino solo a los apóstoles, a los discípulos, a las discípulas. Recordemos que según la Escritura, por primera vez se aparece a las mujeres, a María Magdalena, y que según toda lógica del corazón, por primero fue a su madre. Pero eso no está en los evangelios, aunque es fácil deducir. 40 también fueron los años del pueblo hebreo en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Moisés también pasó 40 días en el monte antes de recibir la ley, y 40 también fueron los días y las noches que estuvo los del diluvio, ¿no? De Noé en su barca. Pero también, bueno, para Jesús fue también el tiempo, estos 40 días, que estuvo aún aquí en la tierra, después de resucitado, antes de ascender al Padre. La ascensión es parte del misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesucristo. Incluso ese misterio pascual va a terminar, ¿no? Es decir, se cumple todo este ciclo, que es justamente el de tiempo pascual, con Pentecostés. Ahora bien, esta ascensión es, por así decirlo, el culmen de su obra que empezó en la encarnación. Del abajamiento a nuestra humanidad para padecer la muerte más infame en la cruz, la sepultura, el descenso al lugar de los muertos hasta la resurrección y la exaltación a la gloria del cielo. Todo baja, está con nosotros, cumple su misión y asciende.
regresa el Hijo al Padre, a la gloria que ya tenía. Pero, como digo, luego de cumplir su historia humana para la salvación de los hombres. En el relato de San Mateo se nos presenta a los discípulos que por una parte se postran en actitud de adoración y por la otra están vacilantes. No terminan de entender los acontecimientos que sin lugar a dudas superan a sus pobres entendimientos. ¿Cómo nos ocurriría a cualquiera de nosotros? No es que nosotros estamos en una posición mejor que ellos, es seguramente peor incluso. Se quedan, como cuenta San Lucas en la primera lectura, que la primera lectura fue el Hecho de los Apóstoles, pues se quedan mirando hacia lo alto. El Señor asciende y están ahí, se quedan mirando. Recordemos de paso que en el mismo San Lucas, en su Evangelio, cuando las mujeres habían ido de madrugada al sepulcro, aparecían dos hombres con vestidos, dice, refulgentes. Pues ahora también, en este relato de Hechos de los Apóstoles, también de San Lucas, aparecen dos hombres vestidos de blanco mientras el Señor asciende. Bueno, la interpretación que tradicionalmente se dio acerca de quiénes eran estos dos misteriosos hombres, o más bien ángeles con forma humana, fue que representaban al Padre y al Espíritu. Y estos dicen a los absortos discípulos: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando el cielo? Como bobos, no le dice eso, pero es eso, ¿no? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como le habéis visto marcharse. Es no ya el Hijo, sino que toda la Trinidad quien anuncia el retorno del Señor. Ese retorno que se da en cada Eucaristía que celebramos como anticipatorio del otro retorno definitivo que esperamos, que es la parusía. En este breve pasaje del Evangelio de hoy, el final de San Mateo, después de decirles que todo poder les ha sido dado, les manda tres cosas. Primero, ir por el mundo a ser discípulos, a ser prosélitos, que se entienda, seguidores de Cristo, o como lo llamaban entonces del camino, diríamos hoy cristianos, a ser cristianos. Es decir, es musulmán, hay que sea cristiano, es ateo, que sea cristiano, es lo que sea, a este mundo que dejó de ser cristiano, que vuelva a Cristo. O sea, el primer mandato perenne de la Iglesia no es momentáneo, es de siempre, es un mandato profético. Anunciar al mundo la salvación. En un hombre que vivió en Galilea, predicó en su tierra donde creció humanamente, y en Samaria y en Judea. Y ese hombre fue muerto por los suyos en manos de los romanos. Resucitó el tercer día y luego de estar 40 días con los suyos, ascendió a los cielos. Pero ese hombre, llamado Jesús, el Nazareno, nacido en Belén, para más datos, según había sido profetizado, el Mesías de Israel, el Salvador del mundo, era el Hijo de Dios. El único Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios, el único que engendró el Padre, coeterno como el Padre, viviendo desde antes del tiempo y más allá del tiempo, que en un momento dado, que es la plenitud de los tiempos, asume la carne humana, se hace hombre en el seno de una virgen nazarena. Este es el anuncio. Este era el anuncio que deben hacer aquellos hombres y que tenemos que hacer nosotros. Ahora, ¿y quiénes creerían un relato así, tan prodigioso? Dios hecho hombre, muerto y resucitado. ¿Qué haría que diesen crédito a sus palabras? Pues, queridos amigos, dos cosas. Que ellos mismos eran testigos de estos hechos. Y fundamentalmente, que sería el Espíritu que hablaría en ellos. Y el mismo Espíritu Santo convencería a los interlocutores de corazón abierto, de buena voluntad. La segunda cosa que el Señor mandaba era a estos futuros
a esos futuros prosélitos, a esos discípulos, había que bautizarlos. Es decir, al anuncio profético debe ir vinculado estrechamente la acción sacramental. El discípulo lo es tal cuando es incorporado efectivamente al cuerpo de la iglesia, al cuerpo místico del Señor, cuya cabeza es Él. Es cuando se vuelve miembro de ese cuerpo, cuando por el bautismo recibe el Espíritu, que es espíritu de filiación y es espíritu de adopción, y se vuelve hijo de Dios. Hijo de Dios por el único Hijo y en el único Hijo. El bautismo es dado en el nombre de Dios Trino y Uno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y finalmente, lo tercero que les manda es enseñarles lo que Él, Jesucristo, enseñó y mandó observar, para que ellos a su vez lo observen, para que cumplan con la ley en esa nueva alianza que el Señor vino a implantar. Y termina la perícopa con palabras de inmenso consuelo. Estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Bueno, aquí hay distintas traducciones, porque unas dicen al final de los tiempos, otras el final del mundo. No es lo mismo, no es lo mismo. De cualquier manera, el sentido es que estará el Señor con nosotros siempre, absolutamente siempre. Es decir, les está diciendo, no temáis, jamás os abandonaré, nunca os dejaré solos. Estoy siempre con vosotros. Vine por vosotros y con vosotros y por vosotros permanezco. Es, queridos hermanos, el imperativo de su amor, de ese amor que lo hace descender hasta nuestra humanidad y padecer por nosotros, para llevarnos a los cielos. Y esto es lo que ahora, con su ascensión, hace: abrir las puertas eternas que estaban vedadas al hombre. Pero nos podemos preguntar, ¿cómo es ese permanecer con nosotros del Señor? Es tal vez un modo de expresarse, son palabras consoladoras que se refieren a una presencia vagamente espiritual, como cuando nosotros decimos, estoy contigo, estoy junto a vos, estoy en tu dolor, en tu alegría, y quizás estamos físicamente lejos. No. Jesucristo habla de su misma presencia, de una presencia que hasta va más allá de aquel donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Ciertamente que hay una presencia del Señor, por ejemplo, en la Santa Misa, en la asamblea de los fieles, como también la hay en la palabra y en el sacerdote que celebra el misterio. Pero hay una que es totalmente distinta, que es la presencia real, verdadera, por antonomasia, sustancial, que es la presencia eucarística. Quien asciende al cielo no nos abandona y para permanecer con nosotros nos manda el Espíritu Santo. Sí, porque Jesucristo permanece con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y lo hace por obra del Espíritu Santo. De todas las formas que está con nosotros, como dije antes, la única es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en las otras está. Él está en la palabra, en la asamblea, en los sacramentos, pero en la Eucaristía es. El sacramento de la Eucaristía es Él. Es Jesucristo mismo, en toda su humanidad gloriosa y en su divinidad de Hijo de Dios. Y por ello cada misa es acto de adoración a su divina presencia y por ella de comunión con Dios. La Eucaristía fue instituida por Cristo en la última cena para que los apóstoles pudiesen continuar a rendirle culto aún después de su elevación al cielo, cuando la presencia de su cuerpo en la tierra estaba por ser quitada. En el corazón del misterio eucarístico, queridos hermanos, hay una misión. La misión de volvernos también nosotros testigos del resucitado, de su presencia entre nosotros, de su presencia viva,
de su presencia eucarística. Tenemos que recuperar la Eucaristía, porque será cosificado, y ahora estoy viendo aberraciones, tras aberraciones. No sé si es cierto o lo hicieron a propósito, pero no puedo creerlo. Un sacerdote dando con una pinza el Señor. Fármaco de inmortalidad a volverse vehículo de contagio. Pero es el Señor. ¿Pero qué estamos haciendo? Se obligan a dar la comunión en Italia poniéndose guantes. Pero al sacerdote. Pero esto es una locura. Es una locura. No se puede aceptar. No se puede, hay que terminar y revertir este proceso de cosificación que lo vengo diciendo de siempre y de banalización de la Eucaristía. Y se está aprovechando este tiempo, y lo denuncio, para dar la comunión en la mano exclusivamente, para obligar a cada vez más a cosificar la Eucaristía. Tenemos que ser profetas. La misión del profeta es anunciar la presencia verdadera, real de Jesucristo ante nosotros y sobre todo en la Eucaristía. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.